embarazo y al parto. La va el doctor Manrique. Guido es el jefe de obstetricia del Sanatorio Finoquieto y también médico del Hospital Alemán. Es una persona recontra, bien formada, así que estoy súper contento de que pueda estar acá con nosotros compartiendo lo que hace todos los días. Gracias, Guido. Bueno, hola chicos, buenas tardes. El temario que me pidieron que discutiéramos acá un rato es súper extenso. Veo que hay muchos muy atrás. Sé que casi todos deben ser residentes y médicos en formación y vienen de un día largo. Y la verdad es que embarazada es como el cuco, ¿no? De los médicos, como que está embarazada, vaya a obstetricia y ahí como que se lo sacan. Y la verdad es que muchas veces ustedes más adelante en su formación y cuando les toque su práctica diaria va a ser frecuente una posibilidad que en algún momento pueda aparecer una persona gestante adelante de ustedes y tengan que hacer la primera asistencia médica, para lo cual obviamente hay ciertas cosas. Nadie pretende que ustedes sean especialistas en medicina fetal o en obstetricia de alto riesgo, pero como médicos clínicos especialistas hay cosas que no pueden no ver. Y para esto, si bien hay un temario de estructuras o cuestiones patológicas que tendríamos que abordar, me parecía importante empezar, si anduviera, hablando un poquito de qué se trata un embarazo, ¿no? Muchas de estas cosas que voy a ir diciéndoles están orientadas a cosas que uno ve todos los días, a situaciones en las cuales se enfrenta ante pacientes que han tenido otras consultas médicas, a veces con especialistas, otros tipos de especialistas, desde el clínico, el médico de cabecera, el pediatra, lo que sea, y muchas veces estas pacientes vienen no del todo bien orientadas, ruteadas, y a veces, muchas veces, nuestro accionar médico genera más daño que beneficio. Entonces hay ciertas cosas que es importante tener en cuenta para justamente orientar bien al paciente, evitar estreses innecesarios, evitar hacer estudios innecesarios y justamente poder de alguna manera hacer el counseling, la orientación adecuada a estos pacientes para que vayan avanzando en su gestación de una manera adecuada. Entonces, importante saber del diagnóstico de embarazo, saber que, bueno, obviamente ese periodo que transcurre entre la implantación y el nacimiento del feto es un proceso fisiológico normal, pero que requiere de una serie de cambios completos en la parte metabólica, en la parte anatómica, en la parte respiratoria, cardiocirculatoria, inmunológica, ¿sí? Todos estos cambios fisiológicos son necesarios para que una persona gestante pueda, a lo largo de esos 9 meses, acompañar el desarrollo de una segunda vida en su interior, ¿sí? Sin descompensarse. Obviamente, bueno, recuerden que nosotros la única fecha certera que tenemos en primera instancia es la fecha de última menstruación de esa persona. Veo que hay mucha gente joven, me sabrán disculpar, tengo casi 50 años y es posible que muchas veces me refiera a la persona embarazada como la mamá o la embarazada, ¿sí? Cada vez más tratamos de hablar de personas gestantes y ustedes como nueva generación tienen que hablar de personas gestantes porque hay que ver cómo se autopercibe esa persona. Pero bueno, sabrán disculpar mi fuera de época si en algún momento tengo deslices del idioma, ¿no? Entonces, esta persona gestante lo que tiene es una fecha de última menstruación, que es lo que puede más o menos recordar. Sabemos que en condiciones fisiológicas normales esta ovulación se produce a las 2 semanas, que en ese momento se debería producir el encuentro entre el espermatozoide y ese óvulo, más o menos un par de días, que ese cigoto, esa unión de esas dos células va a migrar a lo largo de las trompas uterinas por la próxima semana y que recién, cerca del día 21, va a comenzar ese proceso de implantación a partir del cual las células que envuelven ese cigoto, las células trofoblásticas, van a empezar a liberar la hormona gonadotrofina coriónica humana, que es la hormona por excelencia del embarazo, ¿sí? Con lo cual, si ustedes tienen la suerte de estar en una guardia y les acude un paciente que acaba de tener relaciones y tiene miedo porque rompió el preservativo y quiere saber si se quedó embarazada, recuerden estas cuestiones, hay cosas que todavía médicamente no podemos diagnosticar, ¿está? Y recién entonces la concentración de gonadotrofina coriónica humana con los test
actuales que tenemos pueden llegar a ser detectables en sangre materna alrededor de la semana siguiente, recién alrededor del día 28, más o menos un par de días. O sea que hasta que no llegue el momento de la siguiente menstruación, es muy difícil poder certificar si hubo o no hubo implantación de ese embarazo. Históricamente, el diagnóstico de embarazo se hablaba de signos de presunción, signos de probabilidad y claramente signos de certeza, ¿sí? Antes de las técnicas modernas, para poder certificar que había un embarazo, alguien tenía que palpar un feto que se moviera, entonces decía así, evidentemente esta persona está embarazada con uno o más seres que se están moviendo en su interior y por lo tanto están vivos. Hoy por hoy, obviamente que si cualquiera de ustedes tiene un atraso menstrual y dicen vamos a esperar hasta dentro de 16 semanas, porque acuérdense que llevamos 4 semanas, para ver si está embarazada o no, nos van a sacar corriendo. Entonces vamos a acudir obviamente a las pruebas más modernas. Las pruebas más modernas son básicamente la detección de la hormona del embarazo, que es la gonadotropina coriónica humana, que hay distintas técnicas, pero sepan que en los laboratorios las pruebas que usan son muy similares a las que hoy por hoy están disponibles en las farmacias. Con lo cual, si una persona tiene un atraso menstrual y en su casa se hizo un test de embarazo y ese test de embarazo le marcó las 2 rayitas, le dio positivo, es exactamente lo mismo que hacen en el laboratorio cuando viene a pedirles que necesita certificar el embarazo y nosotros le pedimos un test en sangre. Entonces esa persona va al laboratorio, le sacan sangre, en el laboratorio le dicen en 2 horas va a estar el resultado. ¿Qué hacen? Dejan el tubito ahí en un rincón, se van a tomar unos mates, esperan que sedimente y después usan el EVA-test de laboratorio, que es este que se ve acá, que es muy parecido al de orina pero no tan gráfico. Lo sumergen en el suero de la paciente y si le aparece las 2 rayitas le dicen usted señora tiene una beta-HCG en sangre positiva. ¿Está? Diferencia, además de ayer, ahora se ligó el pinchazo, tenemos la misma información. ¿Está? Alternativas, no, bueno, pero entonces me hago una cuantitativa, ¿no? Y entonces hoy por hoy hay mucha gente que no vengo a que me hagan la beta en sangre para que me hagan el estudio hormonal cuantitativo. Entonces muchos pacientes quieren ver el número. La elevación de la gonadotropina coriónica en las primeras semanas del embarazo, de un embarazo simple de buen pronóstico, es una forma de crecimiento exponencial donde aproximadamente duplica sus valores cada 48 horas, ¿sí? Si bien dijimos que se supone que esta persona ovuló el día 14 y por lo tanto ahí se embarazó y empezó todo su proceso gestacional, no todos los pacientes ovulan exactamente en el mismo momento y hay quienes ovulan el día 7, hay quienes ovulan el día 21, hay quienes ovulan cerca de la menstruación. Por eso recuerden que el método de cuidarse con la fecha es un método muy poco eficiente. Entonces, estas diferencias de pocos días en un valor hormonal que crece exponencialmente puede dar una dispersión de los valores muy significativa. Con lo cual, no, me quiero hacer la beta para saber de cuántas semanas estoy, no sirve, ¿sí? Y muchas veces, de nuevo, y volviendo a lo que decía anteriormente, respecto de generar daño, uno pide un valor y entonces en el laboratorio dice que estoy de 4 semanas, pero en realidad debería estar de 6, pero entonces entramos en la debacle de necesidad de hacer estudios, la paciente se angustia, quiere saber más, y la verdad es que todavía lo único que tenemos que hacer es esperar. El estudio cuantitativo puede tener alguna utilidad en el seguimiento de embarazos complicados en el primer trimestre, cuando todavía otros métodos accesorios de diagnóstico no nos son suficientes. ¿Está? Si ustedes viene una persona con un cuadro abdominal raro, le pidieron un test de embarazo entre toda la batería de estudios, el test de embarazo les da positivo, antes de pedirle la ecografía, toquen la panza. Nos ha pasado, se recibió interconsulta de colegas que tienen una paciente con un dolor abdominal y tiene una beta positiva y cuando uno lo va a ver y le mira la panza se da cuenta que tiene un útero palpatoriamente supraumbilical. Entonces por ahí hacer un examen físico nunca debe negársele a la paciente. Pero bueno, esta paciente de aspecto no tiene una semiología de embarazo, pero tiene una subunidad beta arriba de 1500. Bueno, ya sabemos que
En teoría, y si hubiera necesidad y si pudiéramos una ecografía, tenemos chance de poder empezar a ver algo. De todas maneras, de nuevo, ustedes lo primero que tienen que hacer es certificar embarazo. Les trae el EVATES positivo, felicitaciones, señora, felicitaciones, usted está embarazada, vaya a ver un obstetra. ¿Está? No, pero que ya vaya con la ecografía, mal. Que no vaya con nada, que vaya a ver a su obstetra, lo sumo sugiera que empiece a tomar ácido fólico, si bien la evidencia ya nos dice que estamos tarde, porque la reducción del cierre de efecto de tubo neural sirve cuando la paciente viene tomando ácido fólico idealmente de 3 meses previos a la gestación, con lo cual si ya tiene el EVATES positivo, o sea que ya tiene casi un mes de embarazo, aunque empiece a tomarlo ahora, anencefalia, espina bífida y todo eso, ya no lo podemos prevenir. Entonces, pero no está de más, se va a usar ácido fólico para la replicación celular durante todo el embarazo, que hay mucha replicación celular, por lo tanto, denle el ácido fólico, alguna pauta de alarma y que vaya a ver a la obstetra. ¿Por qué digo esto? Porque, insisto, muchas veces se pide la ecografía transvaginal. Bueno, anda a verlo con la ecografía transvaginal. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pedimos un estudio y ese estudio no nos da tranquilidad? Si no nos da tranquilidad, nos da nervios. ¿Y qué es lo que uno espera de la ecografía? Que justamente nos dé tranquilidad. ¿Y cuándo nos va a dar tranquilidad? La ecografía nos va a dar tranquilidad cuando nos permita certificar el embarazo, certificar el número de embarazos, el número de embriones y su vitalidad y su ubicación. ¿Sí? Si esta paciente que se acaba de tener un atraso menstrual se hizo un EVATES y le dio positivo y viene y le pedí una beta y la beta en sangre me dio positiva y le hago la ecografía y la ecografía no me muestra nada, díganme ustedes, estimados colegas, ¿qué hacen con una mujer que tiene un test de embarazo positivo pero no tiene nada dentro del útero? Claro, y a la señora, ¿qué le decimos? No, hay que repetirla. ¿Cuándo? Bueno, y la cuantitativa nos da 900. Bueno, pero entonces era normal, dijimos que con menos de 1000 era normal no ver nada en la ecografía. Bueno, entonces ¿para qué hicimos la ecografía? No, bueno, pero ¿y no puede ser entonces que el embarazo esté en otro lugar? Sí, claro, puede ser que el embarazo esté en otro lugar. Pero entonces empezamos a generar una patología en una situación fisiológica quizás normal. Entonces, nosotros, la primera ecografía en condiciones normales, no deberíamos nunca pedirla antes de la semana 8. Bueno, doctor, pero ahí dice que la semana 7 más o menos debería poder ver todo. Sí, si la señora ovuló el día 14, pero si la señora ovuló unos días después, podemos ver saco y ver embrión, pero no ver latido, podemos ver saco y no ver ni embrión ni latidos. Entonces, todas esas situaciones intermedias nos van a generar mayor ansiedad que certeza diagnóstica. ¿Está? Entonces, nunca pidan una ecografía transvaginal antes de su madre, de la fecha de última menstruación, hayan transcurrido por lo menos 8 semanas si quieren hacerle un bien a la señora. A nosotros nos toca atajar todos los penales de angustia y a veces empezar a pedir estudios sucesivos porque se lo hizo en la semana 5 y entonces apenas se veía un esbozo en un saco, pero no se veía ni embrión ni latido y la señora está muy ansiosa, entonces a la semana 10 días repetimos la ecografía porque entonces no sabemos si se detuvo o no se detuvo, entonces aparece embrión pero todavía no le podemos ver latido, entonces bueno, no, repitámosla en 10 días más. Hicimos 14 estudios, la señora pasó un mes muy incómodo, muy angustiada, nada más que porque nos apuramos en pedir un estudio. ¿Está? Y esto es lo que se ve al principio, se ve esta porquería que es un globito adentro del útero, ¿sí? ¿Y esto qué dice? Que está embarazada, o sea, lo mismo que nos dice el EVATES. Entonces, ¿para qué hicimos la eco? Le metimos algo en la vagina y la persona por ahí no esperaba eso. Entonces, esperemos a que nos sirva. Si tienen dificultad para hacer números, lo más fácil es agarrar un calendario, se fijan la fecha de última menstruación y suman las semanas según esa fecha, ¿sí? Existen estos disquitos históricos y hoy por hoy existen cosas mucho más modernas como aplicaciones que casi todos en los celulares podemos bajar, donde cargamos la fecha actual, la fecha de última menstruación y automáticamente nos dice la edad gestacional en la que se encuentra y la fecha probable de parto. ¿Está? Con eso nomás cargan los datos y ustedes ya van orientados al respecto. Y esto hay 1000 aplicaciones, seguramente esto es una aplicación que tiene 200 millones de fórmulas que ustedes deben conocer y yo no, porque son todas fórmulas de distintos criterios clínicos para distintas patologías. Van a ver que hay un apartado que dice
Para los burros obstetras tenemos nuestro apartado propio, 3 o 4 fórmulas, no usamos mucho más, todas las otras se las dejo a ustedes, pero esta ustedes la pueden usar también. Muy bien. Primera ecografía, no antes de la semana 8, tiene un atraso menstrual. Si les trae la beta, la felicito, señora, está embarazada, tome ácido fólico y vaya a ver a la obstetra. Ahora puede pasarles que esta persona no sabe que está embarazada, o esta persona sabe que está embarazada, pero cae en una guardia clínica porque viene con síntomas. Y acá es donde empezamos a jugar un poco con respecto a qué es lo normal en una persona gestante y qué es lo que puede o debería llamarnos la atención. Y como dijimos, que el cuerpo, la gestante tiene que adaptarse a esta situación de embarazo y va a realizar una serie de mecanismos adaptativos para responder a la demanda metabólica que le implica este embarazo, ¿sí? Y hay que estar atento a esto para no despreciar un síntoma y decir es normal, y en realidad no es tan normal, o al revés, pensar en una situación patológica cuando en realidad nos estamos enfrentando a una situación fisiológica normal, ¿sí? Recuerden que la persona gestante va a aumentar de peso, ¿sí? Este aumento de peso tiene que ver principalmente con el volumen del embarazo en sí mismo. El útero aumenta de volumen, hay líquido amniótico, hay placenta, hay un feto. Y se supone que si uno suma todo esto más un extra plus de algo del tejido adiposo para producción posterior de leche y algo así, lo mínimo imprescindible que una gestante debería incrementar su peso ronda entre los 7 y los 9 kilos. La mujer embarazada no debería engordar, ninguno de nosotros debería engordar estando en una situación de peso adecuado, ¿sí? Engordar implica acumular, o sea, ofrecerle al cuerpo un exceso de carga calórica que no es necesario. Entonces, una persona gestante tiene que aumentar de peso. ¿Cuánto tiene que aumentar de peso? Depende de su estado nutricional previo. Una mujer con un estado nutricional deficitario antes del embarazo tiene que incorporar la carga calórica suficiente como para afrontar ese embarazo y tener algo de reserva para afrontar el parto y los meses de lactancia, con lo cual es aceptable que tenga un aumento de peso que vaya entre 13 y 18 kilos. Eso es lo normal. Una mujer que tiene un peso ideal entre 10 y 15 kilos, 11 y 16. Y aquellas mujeres que tienen un sobrepeso significativo, tampoco es recomendable que esta mujer adelgace durante el embarazo. Cuando nosotros adelgazamos, consumimos tejido adiposo para generar energía, es una forma de energía que nos puede servir como forma de subsistencia, pero no es una forma de energía ideal para el desarrollo de un feto. Con lo cual, esta paciente con sobrepeso significativo debería frizar ahí su peso y debería aumentar el equivalente a el peso que le implica el crecimiento de ese útero y de ese feto en su interior, o sea, no más de 7 kilos. ¿Está? Para estas cuestiones es muy importante el acompañamiento nutricional de la gestante. La gestante, ahora vamos a ver que entre otras cosas a nivel del aparato digestivo pierde totalmente la sensación de saciedad, sobre todo a partir del segundo trimestre. Pierde la visualización de su esquema corporal, ¿sí? Porque bueno, uno siempre le entraba el pantalón y cuando uno ve que el pantalón ya no le entra, uno dice, bueno, me estoy excediendo, tengo que limitarme un poco. Acá es esperable porque estoy embarazada. Empieza a perder su cintura, pierde su silueta, las mamas aumentan de volumen y toda esa pérdida de esquema hace que pierdan el freno. Si a eso le sumamos la pérdida de sensación de saciedad, más el apoyo de toda la familia, que dale gordita, que dale que estás embarazada, que dale que tenés que comer por 2, que dale que te traje un caprichizo, que dale que estás con los antojos, es muy fácil que la persona gestante aumente excesivamente de peso. Por eso, nosotros los obstetras tenemos la fama de cupos, ¿no? Como que no voy al obstetra y me va a retar. Ustedes sabrán que nosotros como médicos no tenemos capacidad de retar a nadie, solamente podemos asesorar y aconsejar. Y muchas veces en nuestro asesoramiento y consejo tenemos que decir al paciente, te estás excediendo. Y en este caso es muy importante entonces orientarlos y referirlos a un equipo multidisciplinario con apoyo nutricional para que la gestante tenga la incorporación necesaria de nutrientes sin excederse en su aumento de peso. Hay un aumento de temperatura basal propio del periodo estrogénico, ¿sí? Entonces es normal que la persona gestante ande con una temperatura
como si estuviera todo el tiempo periovulatoria, que tenga casi un grado más de lo basal. Entonces entre 36 y 37 grados centígrados es normal en la persona gestante. Uy, tiene 37,2, está sufriendo, es una temperatura normal basal porque es un estado hipermetabólico el embarazo. Entonces, despacio. Recuerden que la gonadotrofina coriónica humana tiene una estructura similar a la hormona tirotrofina y tiene una estructura molecular similar a la melanocitoestimulante. De ahí que todos conocemos a la hormona gonadotrofina coriónica humana, todos la llaman la beta. En realidad la beta es la cadena beta de esta proteína que tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, donde la cadena alfa es común a la tirotrofina, a la melanocitoestimulante y a la gonadotrofina coriónica humana, y la cadena beta es la que le da sus propiedades hormonales endocrinas características. Entonces por eso dosamos la subunidad beta para certificar que estamos dosando hormonas de embarazo. Pero, si bien no es completamente similar, como la cadena alfa comparte en su estructura similitud con la TSH y con la melanocitoestimulante, es frecuente que las pacientes gestantes tengan alteraciones del perfil tiroideo y tengan hiperpigmentación de la piel. Entonces, las cicatrices que se dan durante el embarazo se hiperpigmentan y aparecen manchas a nivel de la piel, ¿sí? Que pueden parecer incluso hasta cuadros de acantosis, ¿sí? Con cloasma, que son, ahí está la foto, a nivel de la cara, a nivel de los pómulos, se ve cierta hiperpigmentación, a nivel del bozo, a nivel de la panza, la línea media se hiperpigmenta, ¿sí? Se llama lineada. Todo esto mejora mucho después del embarazo y la distensión de la piel lleva muchas veces, y sobre todo en pacientes con estados nutricionales de carencia previos, lleva a que las fibras colágenas de la piel se rompan y la ruptura de esas fibras colágenas determina la aparición de las estrías, que justamente en el embarazo, por efecto de la melanocitoestimulante, muchas veces se hiperpigmentan. Entonces nuestras embarazadas muchas veces parecen tigres. Y la crema no sirve para nada. ¿Sí? Recuerden, chicos, no alimenten la industria farmacéutica innecesariamente, ya bastante se enriquecen a costa nuestra. La crema humedece la capa córnea y la capa córnea de la piel poco tiene que ver con el andamio colágeno que sostiene las fibras, las células madre de la piel, que son las que se rompen cuando aparecen las estrías, ¿sí? Muy bien. A nivel hematológico, tiene que haber un aumento total del volumen sanguíneo para responder a este aumento del peso corporal y de los órganos a nutrir. Recuerden que tenemos que oxigenar a otra criatura y para esto aumenta mucho el volumen plasmático y aumenta el volumen celular. Proporcionalmente aumenta más el volumen plasmático que el volumen celular y esto es lo que lleva a lo largo del embarazo a lo que se conoce como la anemia fisiológica del embarazo. Normalmente sabemos que hablamos de anemia en una persona adulta con hemoglobinas por debajo de 11. En el estado de gravidez aceptamos una hemoglobina hasta 10 para empezar a hablar de anemia. Sin duda, intentamos siempre que la hemoglobina se mantenga con valores arriba de 11, pero es esperable que pueda bajar sin que haya un estado patológico a valores por debajo de 11 por encima de 10. Ya si va por debajo de 10 aumentan los riesgos de complicaciones y sin duda hay que tratarlas. Más allá que la Organización Mundial de la Salud recomienda que todas las personas gestantes deberían estar con un suplemento de hierro. Asimismo, el estado de gravidez determina de alguna manera una respuesta inmunológica alterada o todo el tiempo estimulada por el efecto antigénico placentario y hay una leucocitosis fisiológica y una persona gestante es normal que pueda tener hasta 15.000 blancos a predominio neutrofílico sin que haya necesariamente un proceso patológico inflamatorio infeccioso. Este aumento del volumen sanguíneo total hace que haya mayor circulación y por lo tanto mayor oferta hacia el riñón. Hay un aumento del volumen de filtrado glomerular y esto lleva a un aumento del clearance de creatinina con disminución de la creatinina normal en sangre, ¿sí? Una persona gestante con una creatinina arriba de 1 debe llamarnos la atención. Bueno, pero por ahí hasta en mi laboratorio hasta 1,4 es normal. Si la persona gestante tiene arriba de 1, mírenla 2 veces.
De la misma manera, la urea desciende también y es normal que los valores de urea en la embarazada sean realmente bajos. A nivel hepático, recuerden que uno mide fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina puede ser de origen hepático, pero puede tener origen en un montón de otras células y por lo tanto recuerde que también el feto está en un proceso metabólico y catabólico y de remodelación constante y él elimina estas porquerías a través de la madre, con lo cual es normal que la fosfatasa alcalina en la persona gestante esté un poquito aumentada, ¿sí? Respecto de la coagulación, la naturaleza previendo el momento del nacimiento. Ustedes saben que en el momento del nacimiento se va a desprender una placenta que recibe prácticamente 1/3 de la volemia materna en cada latido y en ese momento esa persona tiene que responder a una alteración repentina de sus flujos sanguíneos, permitiéndole a través de la coagulación cerrar todos esos vasos que nutrían a la placenta para evitar que esta persona se muera en el momento del parto. Entonces, diluye un poco la sangre para que no pierda tanto y aumenta los factores de coagulación para que respondan un poco mejor, ¿sí? ¿Esto qué hace? Esto hace que la embarazada de por sí sea una persona que tiene una diátesis procoagulopática. De ahí que situaciones normalmente que hubieran pasado inadvertidas, y como esto y muchas otras patologías que solo se ven en el embarazo o en las personas adultas, personas que tienen cierta displabilidad, cierta diátesis, de golpe al embarazarse expone esta situación que fuera del embarazo no se hubiera visto. De ahí que las famosas trombofilias es mucho más frecuente que se afecten, que se manifiesten en las personas gestantes durante el embarazo que fuera del embarazo, aunque pueden haber tenido algún signo de sospecha previa, ¿no? Muy bien, el perfil lipídico de la embarazada no lo miren, ¿sí? Las hormonas del embarazo son las hormonas esteroideas y están terriblemente aumentadas, y para la síntesis de estas hormonas esteroideas necesita el cuerpo una oferta de material superabundante, con lo cual, ¿qué hace el metabolismo? Altera totalmente el perfil lipídico, y ustedes van a ver un perfil lipídico de una embarazada y es espantoso. ¿Y la vamos a poner en dieta restrictiva? No podemos. ¿Le vamos a dar estatina? No podemos. ¿Y después del embarazo la mayoría mejoran. Entonces ni lo miremos. Porque lo mismo, ¿no? Me trajo mi amiga el coche y resulta que tiene 250 de colesterol, entonces, y ahora no sé qué hacer. Porque está asustada, le dije que el colesterol estaba alto y se empieza a tirar los pelos. No. Entonces, díganle, es normal. Yo no digo que todas las alteraciones lipídicas que uno detecte en el embarazo, porque muchas personas jóvenes nunca se han hecho un perfil lipídico y uno en el embarazo encuentra un perfil alterado, no digo que vaya a ser normal, pero sin duda el embarazo no es el momento para estudiarlo. Y entonces si ustedes detectan un valor excesivamente elevado, díganle, anótatelo y en 3 meses después de que nazca tu bebito, anda a ver a un clínico para que te estudie un poquito. La mayoría de las veces son consultas fáciles, le van a pedir un laboratorio, va a venir normal, le van a decir no tenías nada. Pero bueno. En su afán por garantizar la perpetuación de la especie, ustedes saben que hay muchos tejidos que no son capaces de mantener una reserva de glucosa y glucógeno en su interior y por lo tanto necesitan que haya un aporte continuo. La difusión de glucosa de la madre al feto es por difusión pasiva. Así que si la mamá tiene más glucosa, el feto tiene más glucosa, y si la mamá no tiene glucosa, el feto tiene mucha menos glucosa. Con lo cual, la placenta, entre otras cosas, tiene una serie de hormonas que garantizan la provisión de glucosa al feto, y esto hace que, de nuevo, en aquellas pacientes con cierta labilidad, tengan chance de sobreresponder a estos estímulos hormonales, y ahí la existencia de la famosa diabetes gestacional, que no es más que la expresión clínica precoz de una persona con tendencia o con alta posibilidad de desarrollar a largo plazo una diabetes del adulto. Entonces, a nivel cardiovascular tiene que aumentar el volumen minuto, tiene que aumentar un poco la frecuencia cardíaca para garantizar la perfusión de todos estos tejidos. Esto hace que aumente el volumen sistólico, la resistencia periférica debe caer y las hormonas del embarazo hacen que la presión sistémica normalmente baje, y todas aquellas personas gestantes que históricamente fueron
hipotensas y que sufrían de lipotimia, en el embarazo y sobre todo en el primer trimestre la van a pasar mucho peor. ¿Y cuál es el riesgo de la lipotimia en las chicas jóvenes? Niña de 15 años, se la traen porque en la escuela estaban en una charla o en un acto y se desmayó. ¿Cuál es el riesgo? Que se dé un porrazo. Lo mismo con la persona gestante, ¿sí? O sea, esto no tiene ninguna consecuencia real más que el porrazo el mal rato en el momento. Entonces ustedes tienen que advertir a las personas gestantes, y más si naturalmente son hipotensas, que en el embarazo la van a pasar un poquito peor. ¿Y qué tienen que hacer? Nada, esperar que su sistema fisiológico responda y lo compense. Entonces, si está parada y siente que le baja la presión, se tiene que sentar. Y si no responde, tiene que bajar la cabeza. Y si no responde, se tiene que acostar y levantar los pies. Así esté en el medio de la calle. No tiene mucha ciencia, es solamente permitir que el sistema fisiológico responda. Totalmente contraindicado. Si alguna vez han escuchado, había gente que antes solía recomendar a la gente que históricamente tendría la hipotensión a que tuvieran algún tipo de medicación ergotamínica vasoconstrictora para responder más rápido y no desmayarse en ese momento. En el embarazo está totalmente contraindicado cualquier medicación vasopresora. ¿Por qué? Porque fisiológicamente esto es necesario. La placenta es un órgano muy lábil que está pensado para durar 9 meses y cuando esta placenta es sometida a hipertensión, de la misma manera que como toda nuestra economía cuando está sometida a hipertensión envejece más precozmente, y por eso tratamos la hipertensión para llegar mejor a la tercera edad, esta placenta que está pensada para durar 9 meses, en un medio hipertenso dura mucho menos y necesitamos que dure los 9 meses. Muy bien, disminución de la resistencia periférica y es normal que la presión diastólica tienda a estar siempre o debe estar siempre por debajo de 90. A nivel sistólico también tiende a descender. Puede, obviamente, en situaciones de estrés, saben que la presión arterial sistólica es respuesta directa a los estímulos adrenérgicos y en una situación de estrés puede ser que una persona gestante tenga la presión sistólica un poquito más elevada. Bueno, tranquilícenla y vean qué pasa, pero normalmente si ustedes se sitúan frente a un paciente gestante con hipertensión sistólica, piensen más en el estrés que en una cuestión gestacional, ¿sí? Muy bien. Y la presión venosa por efecto de la progesterona, por efecto de aumento del compliance venoso sistémico, más el lecho placentario, etcétera, tiende a disminuir sensiblemente. Excepto los miembros inferiores, donde por efecto de la compresión tumoral que ejerce el mismo útero, ¿sí?, genera una rémora, una dificultad del retorno venoso a la cavidad derecha y por lo tanto en todo el territorio venoso del ombligo para abajo suele haber una hipertensión. Esto favorece la aparición de varices, le hace varices a nivel de miembros inferiores, le hace a nivel hemorroidal, ¿sí?, le hace a nivel vulvar, etc. ¿Está? Y esto es normal. Bien. Aquellos que les gusta la parte de cardiología van a ver que la gestante, en la medida en que el embarazo avanza y el útero crece, va a desplazar todas las vísceras abdominales hacia arriba y el lugar que tiene hace que el diafragma se desplace hacia arriba y al desplazarse el diafragma hacia arriba horizontaliza el corazón y esto lo que hace es desviarnos el eje cardíaco hacia la izquierda, ¿sí? Así que si alguna vez ven un electro y les llama la atención esto, recuerden que puede tener que ver con el crecimiento de la panza. A nivel auscultatorio, dijimos la anemia fisiológica del embarazo, ¿sí?, y esto hace que suele aparecer un soplo funcional sistólico, sobre todo en el segundo o tercer trimestre, a la medida que hay mayor hemodilución. Muy bien. A nivel respiratorio, a tener en cuenta el tema de la necesidad fisiológica de eliminar el exceso de dióxido de carbono fetal sumado a la respuesta relajante que tiene la progesterona, ¿sí? Entonces esto lleva a una cierta hiperventilación. Van a ver que las personas gestantes en general hiperventilan con la consecuente lavado exagerado de ese dióxido de carbono que lleva a cierto nivel de alcalosis materna respiratoria que en general la madre compensa con un aumento de la excreción renal de dióxido de bicarbonato.
y entonces eso hace que la orina materna, la orina de la gestante, sea más alcalina, factor condicionante para un aumento de la incidencia de infecciones urinarias. Si a eso sumamos lo que dijimos hace un ratito, de que los niveles de glucosa de la gestante suelen estar un poquito más elevados, y por lo tanto el umbral renal muchas veces se ve superado y se elimina un poquito más de glucosa, orina más alcalina, con más cantidad de glucosa, sumada a todos los síntomas propios del embarazo por su compresión, su ubicación del útero por delante de la vejiga, que simula un montón de síntomas extraños, hace que muchas veces la persona gestante pueda tener infecciones urinarias asintomáticas, porque dicen, esto es la molestia de hacer pis es porque estoy embarazada, y al revés, puedan tener un montón de síntomas tipo infecciones urinarias que no sean, porque en realidad tiene que ver con el embarazo. De ahí que a toda persona gestante con cualquier sospecha, dolor abdominal, dolor hipogástrico, contracciones, fiebre de causa incierta, síntomas raros, nunca debemos olvidarnos de descartar la infección urinaria. Bueno, esto lo fuimos hablando a lo largo de las charlas, de las diapositivas anteriores, me adelanté. Vamos a hablar un poquito a nivel del aparato digestivo. El estrógeno es hiperémico de todas las mucosas. Esto hace que, empezando por la boca, la nariz, la vulva y la vagina y la mucosa digestiva, esté todo mucho más congestiva, ¿sí? Hay dilatación de los vasos superficiales y eso hace que las encías sangren más fácilmente, la nariz sangre más fácilmente. Y recuerden, por favor, que la persona joven, el sangrado nasal, la epistaxis, no es síntoma de ninguna patología rara en general, ¿no? Digamos, una persona joven que le sangra la nariz, lo más probable es que se haya rascado un moco, ¿sí? No es que, bueno, no le va a sangrar la nariz por tener hipertensión, porque tenga hipertensión. La persona joven hace un ACV hemorrágico antes de que le sangre la nariz. Entonces, si una chica joven, gestante, viene porque tiene sangrado la nariz, obvio que corresponde que le tomen la presión, pero sin duda, si está con la presión alta, es más probable que tenga la presión alta porque está asustada, porque le está sangrando la nariz, y no que le esté sangrando la nariz porque está con la presión alta. En el proceso de crecimiento del abdomen, todo el aparato digestivo va a ser desplazado hacia arriba, hacia donde pueda, ¿sí? Y todo eso aumenta sensiblemente la presión de todo el aparato digestivo, y eso hace que al término, a veces, a Dios gracias, la capacidad de ingerir alimentos esté mucho más limitada por la presión, el aumento de la presión intraabdominal y la falta de espacio, ¿sí? La progesterona es un relajante del músculo liso por excelencia, por eso muchos de los síntomas urinarios se mitigan. Y además, a nivel del aparato digestivo, suele ejercer un efecto de sedación súper significativo, lo que hace que es muy frecuente que las mujeres gestantes tengan un tránsito mucho más lento, una evacuación gástrica más lenta, una relajación de los esfínteres naturales y por lo tanto mayor reflujo, si a esto le sumamos el aumento de la presión intraabdominal, o el tránsito lento favorezca la fermentación y por lo tanto haya más gases, el tránsito lento lleva a la constipación lleva a mayor tiempo en el inodoro, sumado a la presión intraabdominal, aumenta la hemorroides, como todo un poquito se condiciona uno con otro, y son todas las delicias. Los que no tuvieron chicos de acá no se van a ir de acá pensando que no van a querer tener pelo ni pepe. Pero recuerden que yo tengo que comer. Wow. Bien. Esto fuimos adelantándonos un poco todo. Y a nivel del sistema nervioso central, toda esta situación del embarazo condiciona a la persona a enfrentarse a una situación social diferente, a afrontar un montón de miedos. Es normal que tengan alteraciones del sueño, insomnios, el exceso hormonal muchas veces, aquellas migrañas que son hormonodependientes las acentúa, si bien por suerte tienden a mejorar, hay pacientes que tienden claramente a empeoramientos significativos de sus cuadros migrañosos. Sobre todo en el primer trimestre suele haber modificaciones del carácter significativo y la progesterona trabaja mucho a nivel del hipocampo y del sistema límbico y hace que algunos núcleos muy primitivos del cerebro se liberen. Esto hace que tengan mucho más
sensación olfativa y gustatoria y mucha más reacción a estos sentidos, ¿sí? Entonces, olores que antes nunca sintieron, ahora lo sienten enseguida, y respuestas de esos olores que les puede dar mucho rechazo o atracción, ¿sí? Si bien aumenta la secreción lagrimal a nivel de la vista, tiende a deteriorarse durante el embarazo. Hay un edema sistémico y esto muchas veces empeora la visión. Aquellas personas que tenían miopía muchas veces tienen esta miopía empeorada durante el embarazo, con lo cual les aconsejan a la gestante ir al oftalmólogo y modificar los anteojos, porque probablemente después del embarazo vaya a mejorar, ¿sí? Bien, pantallazo general, tenemos una persona embarazada y sabemos que tiene un montón de cosas que por ahí no funcionan tan habituales, ¿sí? Pero tenemos situaciones patológicas propias del embarazo que son súper trascendentes y que de alguna manera condicionan la perpetuación de la especie. Históricamente, cuando hablamos de trastornos hipertensivos en la persona gestante, tenemos que diferenciar lo que es la hipertensión crónica, que es aquella persona que presenta registros hipertensivos antes de la semana 20, y para hablar de hipertensión en el embarazo dijimos que tenía que tener al menos 2 registros separados de 140, 90 o más, ¿sí? Idealmente en condiciones basales o incluso en condiciones de reposo. No sirve el paciente que entró corriendo tarde a la consulta y uno enseguida le toma la presión. Ese paciente viene estresado y eso nos condiciona el valor de la presión, ¿sí? Entonces, condiciones de reposo, 2 registros de 140, 90 o más separados nos hablan de que esa persona está hipertensa. Si esto sucede antes de las 20 semanas, difícilmente sea atribuible al embarazo. Y ahora vamos a hablar un poquito de por qué es lo que origina este mecanismo hipertensivo en la persona gestante, y es muy difícil que se desencadene antes de la semana 20 por causas gestacionales puras. Entonces, antes de la semana 20, esta hipertensa es una paciente que tiene hipertensión crónica. Pero nunca estuvo hipertensa. La gente joven en general no se anda tomando la presión. Y a veces el hecho de tener el control de una persona gestante seguido, muchas veces nos hace que diagnostiquemos cosas que hasta entonces no se habían visto. Para hablar de preeclampsia tenemos que pensar en la asociación de un trastorno hipertensivo gestacional sumado a el impacto sobre algún órgano blanco, ¿sí? La preeclampsia es un síndrome, no es hipertensión, no son sinónimos de hipertensión y preeclampsia. La preeclampsia es un síndrome cuyo uno de los síntomas que puede expresar es la hipertensión. Existe la preeclampsia sin hipertensión. Pero básicamente tenemos que pensar la preeclampsia como un síndrome que se origina en un daño endotelial sistémico, que según la gravedad del cuadro puede afectar uno o más órganos, ¿sí? Y entonces puede afectar a nivel placentario, que es lo que nosotros obstetras detectamos más frecuentemente, porque en realidad lo que vemos es que hay algún signo a nivel del embarazo donde ese feto empieza a no cumplir las pautas esperadas para ese momento. Puede haber signos a nivel renal, y a nivel renal lo que vamos a ver es que ese cuadro irritativo endotelial genera daño del glomérulo y genera aumento de la pérdida de proteínas. En cuadros un poquito más severos puede haber daño a nivel hepático y las transaminasas se empiezan a elevar. A nivel neurológico, la pérdida la lesión endotelial a nivel del sistema nervioso central y el edema que se genera a nivel del sistema nervioso central puede llevar a cuadros convulsivos. A nivel respiratorio, dependiendo del cuadro clínico, puede llevar a un edema de pulmón, y así podemos seguir cuadro por cuadro pensando en el daño endotelial y las consecuencias a ese nivel, ¿sí? Y entonces, preeclampsia, repito, síndrome, lesión endotelial, donde hay presión arterial aumentada sumada a lesión de algún órgano blanco. En algunos casos podemos tener una gestante que la diagnosticamos con hipertensión al principio del embarazo, o que ya se sabía hipertensa al principio del embarazo, pero que el embarazo se venía desarrollando normalmente, pero que en algún momento empieza a expresar signos de lesión sistémica, de daño endotelial. Y entonces esta paciente
que ya de por sí, por ser hipertensa crónica, por esto de que hablamos hace un rato, de que el hipertenso tiene mayor share de estrés y por lo tanto envejecimiento más rápido de sus órganos, y todo esto se origina en envejecimiento placentario, y esta paciente hipertensa crónica tiene más chance de que esto suceda, en algún momento sucedió y empieza a expresar síntomas de preeclampsia y se llama preeclampsia sobreimpuesta a cuadro de hipertensión crónica. Si nosotros estamos ante una gestante que tiene hipertensión y descartamos todo tipo de lesión de órgano blanco, bueno, podremos decir que estamos ante una paciente que tiene hipertensión gestacional. Fíjense cómo hacemos la vuelta al revés, ¿no? Primero pensamos en cuadro grave, descartamos lo grave, decimos que es una hipertensa gestacional única, ¿sí? No es que cualquier embarazada le toma la presión, es una hipertensa gestacional y ahora descartemos la preeclampsia. No, tenemos una paciente embarazada hipertensa, descartemos la preeclampsia y entonces después veremos si es una hipertensa gestacional. Pero siempre lo primero que tenemos que descartar es la preeclampsia y quedarnos con eso, ¿sí? Muy bien. Para evaluar la funcionalidad placentaria, si esperamos al daño fetal, a veces llegamos tarde. Entonces, hoy por hoy, con la ayuda de los estudios Doppler, que estudian los flujos sanguíneos, podemos estudiar la funcionalidad de la placenta antes de que tenga un impacto tan significativo sobre el feto, o por ahí. Entonces, importante el Doppler como seguimiento de estas pacientes, el Doppler placenta, ¿sí? La etiología en sí es múltiple, puede tener toda una fase inicial, todo esto de la preeclampsia subclínica, que a la larga puede llevarnos a un compromiso fetal. Desde el punto de vista clínico, al principio hay una serie de mecanismos adaptativos que ayudan a que esto tenga el menor impacto posible, pero en algún momento puede llegar a desbordarse, ¿sí? Y la interacción que lo determina es por qué pacientes van a desarrollar preeclampsia y cuáles no. Como muchas de estas cosas son multifactoriales, son complejas, tienen algunos orígenes genéticos, pero todavía no podemos certificar en forma cierta y previa qué pacientes nos van a desarrollar este cuadro y cuáles no. Normalmente, todos los embarazos, entre la semana 30 y 32, empieza ya el proceso de deterioro placentario. Tan es así que se dice que si todos los embarazos llegaran más o menos a la semana 45, todas las pacientes terminarían desarrollando la preeclampsia, ¿sí? Cuando se dan procesos de mala placentación, cuando hay una remodelación incompleta de las arterias espiraladas en este proceso de placentación, de implantación del sincicio trofoblasto para generar la futura placenta, todo esto va llevando a una función placentaria disminuida y todo esto acelera este proceso de deterioro y todo esto genera que puede aparecer entonces la preeclampsia. Y dentro de la evolución de la medicina, hoy por hoy existen una serie de marcadores que intentan adelantarse a esta situación para intentar de alguna manera tamizar, discriminar grupos poblacionales y saber en cuáles destinar los mayores recursos, que en este caso sería seguimiento más seguido, estudios más seguidos, etc. Muy bien. Tengamos en cuenta que en la Argentina del 5 al 18% de los embarazos desarrollan trastornos hipertensivos, eso en el mundo. En Argentina se calcula dentro de nuestras estadísticas deficitarias que afecta más o menos al 10% de las gestantes, que de estas un 4,4% van a presentar signos de severidad y obviamente esto es más frecuente en situaciones como los embarazos múltiples, las pacientes con diabetes por su lesión endotelial preexistente y las hipertensas crónicas por esto mismo que hablamos. Pero no es que esto nos permite discriminar solamente por factores de riesgo cuáles lo van a hacer y cuáles no, porque 2/3 de los casos que se presentan en personas gestantes que no presentaban previamente ningún condicionante de riesgo, ¿sí? Y en la Argentina, en el Gran Buenos Aires hay aproximadamente 120.000 nacimientos al año, de los cuales aproximadamente 77.000 de estos desarrollan la preeclampsia y tenemos una incidencia de muertes maternas, ¿sí?, que se acerca a 3, hubo 3 el año pasado. Parece un número despreciable, pero si es algo potencialmente tratable, desde el punto de vista de salud pública, fallamos.
baja. En Argentina, 170 muertes maternas al año. Gran Buenos Aires, afectando el área del AMBA, hay aproximadamente 48 muertes maternas y 28 son de causas directas, ¿sí? Muy bien, y dijimos que la preeclampsia tiene que ver con el daño de órgano blanco y entonces empieza a lesionarse el endotelio sistémico. Si es a nivel vascular general, lo primero que va a haber a nivel por lesión endotelial es aumento de la densidad plaquetaria en esa zona, y eso nos va a consumir plaqueta y eso nos va a llevar a una plaquetopenia. A nivel renal, el aumento de la permeabilidad capilar sistémico exacerba el edema, reduce el volumen intravascular, reduce el flujo renal con pérdida exagerada de las proteínas por el síndrome Lurag, entonces hay oliguria y proteinuria significativa. A nivel hepático hablamos de la lesión a nivel hepatocitaria con aumento de las transaminasas, y en algunos casos puede haber hasta lesión a nivel de la cápsula de Gleason con formación de hematomas hepáticos, ¿sí? En casos muy severos de síndrome HEL, que es la sigla que habla de hemólisis, disminución de plaquetas y alteración hepática, muchas veces el cuadro clínico de presentación puede ser un dolor en el hipocondrio derecho muy significativo, que a veces nos está hablando de una sobredistensión hepática por edema, que en algunos casos puede acompañarse de hematomas placentarios, ¿sí? Que no deben ser despreciados. Alteración a nivel de la permeabilidad del alvéolo y entonces edema pulmonar, y los síntomas visuales cuando aparecen, sean fotopsias, sea pesadez, sea obviamente convulsiones, nos hablan de un edema cerebral muy significativo y por lo tanto un nivel muy avanzado de la patología con posibilidad de lesiones irreversibles, por lo cual obviamente estamos llegando recontra tarde, ¿sí? Muy bien. De las causas, de los factores relacionados a la mortalidad materna, fíjense que hay un gran número en relación con la preeclampsia que tienen que ver con errores o retrasos en el diagnóstico. De ahí que, aunque ustedes nos hagan obstetricia, me pareció importante ahondar un poco en este tema, porque pueden estar el día de mañana en una guardia, en una ambulancia, que se dice ustedes, la primera línea de tener que enfrentarse a una persona gestante, y es importante que lo piensen para empezar a actuar, para tratar de empezar a actuar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los resultados en este grupo placentario? Tamizando, ¿sí? Para prevenir, separando, discriminando por grupos de riesgo, tratar de hacer el diagnóstico a tiempo, derivar oportunamente a centros de complejidad para que hagan el tratamiento adecuado y finalizar el embarazo cuando corresponda, ¿sí? Y obviamente, a través de un grupo multidisciplinario y cuando ya el cuadro está avanzado, trabajar para prevenir las complicaciones tanto a corto como a largo plazo. Y los marcadores, estos marcadores biológicos de los que hablaba, tienen que ver un poco con toda la fisiología básica de la placentación, donde para poder implantarse la placenta necesita de estímulos proteicos angiogénicos que generan el desarrollo de toda la vasculatura a nivel placentaria, y necesitan también de algún freno potencial para no vivir. Estos frenos potenciales, los factores antiangiogénicos, suelen aumentar en la última mitad del embarazo, ¿sí? Y los factores angiogénicos aumentan hasta la semana 30-32, y se acuerdan que dije que todas las placentas a partir de ahí empiezan a deteriorarse. Cuando este perfil entre los factores antiangiogénicos y angiogénicos se alteran, estas pacientes desarrollan la patología. Y entonces, acá en el gráfico, el caso amarillito, que es cuando los factores antiangiogénicos aumentan mucho antes de lo debido, esa placenta se deteriora mucho antes de lo debido, y nos está hablando entonces de una posible mala evolución de ese embarazo. Entonces, importante el tamizaje, discriminar las pacientes. Tiene una paciente con un cuadro hipertensivo y tratar ustedes de ver un poco esta paciente, ¿será que
va a hacer o será que está haciendo? Bueno, tener en cuenta que si nosotros solamente tomamos los factores de riesgo, vamos a detectar la patología pretérmino en un 44%. Si agregamos al análisis del factor de riesgo el control de la TA, ya vamos a más del 50%. Y si a esto le agregamos la ecografía, y ni que hablar si le agregamos los marcadores biológicos, podemos llevar al diagnóstico de la patología pretérmino a casi un 75%. ¿sí? De esta manera podemos mejorar los resultados en nuestras pacientes y tratar de reducir ese número tan nefasto de 170 muertes maternas anuales. Hubo un estudio que se hizo, que hoy por hoy es un poco nuestro caballito de batalla, un estudio randomizado multicéntrico que analizó 150 miligramos. Como sabrán, acá en la Argentina solo tenemos aspirina de 100 miligramos, o sea que 150 claramente no fue un estudio argentino. Ellos usaron 150 miligramos y si dijimos que la base de toda esta fisiopatología tiene que ver con la lesión endotelial, estamos pensando en proceso inflamatorio endotelial, si nosotros usamos algún antiinflamatorio suave, podríamos mejorar los resultados. Este estudio multicéntrico analizó el estudio de la utilización de 150 miligramos de aspirina desde etapas precoces del embarazo, antes de la semana 14 y 16, donde se está dando el fenómeno de remodelación placentaria. Empezamos ahí a cuidar la placenta y a proteger a la madre, y lo prolongamos hasta la semana 36, se reduce la posibilidad de esta preeclampsia en un 62%. Entonces ustedes van a ver que hoy por hoy los obstetras usamos aspirina como locos. ¿Por qué? Y sobre todo acá en el área del AMBA, nosotros tenemos un gran grupo poblacional añoso, ¿sí? Mujeres de más de 40 años, tenemos un montón de madres con tratamientos de fertilidad, tenemos un montón de gestantes con antecedentes patológicos, ni que hablar que trabajamos acá en esta clínica de acá, donde recibimos profesionales grandes, centro de derivación de patología y todo, pero nuestros pacientes un montón tienen aspirina. Ustedes están en su consultorio, ustedes están en la guardia, ustedes reciben una gestante, tienen la duda, qué sé yo, les parece que tienen la aspirina. Por ahí nuestro sistema anda de forma muy deficiente y hasta que consigue turno con el obstetra, que la veo, que le pide los estudios, qué sé yo, pasaron y por ahí perdemos de empezar antes de esta semana 14 y esta gestante podría beneficiarse de arrancar lo antes posible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el obstetra la reanalice y le diga, mira, me parece que por ahí esta aspirina sobra. Bueno, entonces a toda paciente que viene a agarrarme le metemos aspirina a toda. No le demos a todo. Pero si ustedes tienen alguna sospecha, prefiero que ante la sospecha de esta paciente reciba la aspirina antes de que esperar que la obstetra se la indique. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aspirina para todos y todes. Esto un poco refuerza el aval de lo que hablaba anteriormente. Esto es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, donde sugiere tamizar a todas las pacientes por el riesgo de preeclampsia pretérmino, y en aquellas que el tamizaje nos da levemente positivo, apoyar el inicio precoz de ácido acetil salicílico, 150 miligramos todas las noches hasta la semana 36. Mire, Doc, yo fui al American College y como nosotros acá tenemos 100 y uno piensa que la vida media de la aspirina suele ser de aproximadamente una semana por el tema de la adherencia en las plaquetas y qué sé yo, desde lo empírico y sudaca dije, bueno, si yo le doy un día 100 y un día 200, cada 2 días sumo 300 y termina siendo lo mismo y no debería tener un impacto. Usted sabe que los sajones son mucho más cientificistas y cuando lo planteé dije, bueno, ¿qué pasa si se hace de esta manera? La respuesta fue, mire doctor, ¿usted hizo el trabajo? No. ¿Cuáles son sus...? No, pero bueno, pero mis resultados... ¿Y eso le parece que tiene un valor estadístico representativo? Y no. Bueno, la evidencia científica dice que hay que darle 150 miligramos por día y eso es lo que tenemos publicado y avalado. Usted haga su experiencia y si quiere haga un trabajo. Esa es la medicina basada en la evidencia que nos obliga, nos da un montón de respaldo para un montón de cosas y en otras cosas
tenemos que aprender, más allá de nuestra experiencia o nuestro parecer, que realmente para cambiar conducta o determinar conductas el pareciómetro no es validado científicamente. Por ahí les va muy bien, pero si les va bien y les parece que es la solución, lo que deberíamos hacer como científicos que somos es hacer un trabajo randomizado, un trabajo aleatorizado, juntar los datos y publicarlos. Y entonces, bueno, puede ser que cambie. Por ahora, como no es mi práctica habitual, prefiero decirle a las pacientes, partan la aspirina. Y usamos aspirina Prevel, que tiene 100 miligramos, toman 1,5 y tiran la otra mitad o la guardan para el día siguiente. Difícil, es chiquitita, se deshace toda, en general la tiran. La chiquitita también, a mí me llora, me dice, se me rompe toda. Le digo, bueno, como puedas. Bien, otra cosa que a veces sirve y en poblaciones carenciadas es el tema del aporte de calcio, ¿sí? Como prevención de los cuadros hipertensivos del embarazo en poblaciones que históricamente han sido nutricionalmente muy carentes en calcio, se benefician del aporte de calcio. ¿Le damos calcio a todo? No está mal, la mayoría de los multivitamínicos y poliminerales del embarazo algo de calcio tienen. La verdad es que no hay evidencia para una población normonutrida que el calcio cambie los resultados. Pero si ustedes tienen una sospecha del aporte, suplementar por calcio está bien, cuida los dientes y puede ayudar a los cuadros hipertensivos. Con la suplementación adecuada de la aspirina buscamos reducir un 70% en lo que dice FIGO, Federación Internacional, que trabaja con muchos grupos poblacionales que involucran también poblaciones carenciadas. Por eso tienen mejores resultados que con aspirina sola. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista formal, ante cualquier embarazada que ustedes se encuentren, pregúntenle si ha hecho algún estudio de tamizaje previo. Si no ha hecho estudios de tamizaje previo, referirlos para que lo hagan. Y si tienen marcadores pronósticos ya desde el vamos, condicionantes, hipertensa crónica. Mi paciente toda la vida la vengo siguiendo porque es una diabética, con hipertensa, paciente con lesión renal, cualquier situación de lesión sistémica de cualquier patología autoinmune previa, o para un gestante de más de 40 años o que tuvo presión en un embarazo anterior, se beneficiaría de iniciar precozmente el tratamiento con aspirina. ¿Sí? Muy bien. Y la utilización de los biomarcadores, si bien para ustedes un poco termina excediendo, sepan que existe, sepan que hay marcadores biológicos y sepan que vamos para ese lado, ¿sí? Para la búsqueda de la discriminación lo más certera posible, menos equívoca y más oportuna para tratar de justamente invertir los recursos en los que más se benefician de los mismos. Entonces, la preeclampsia es una de las principales causas de morbimortalidad materno-fetal durante el embarazo, tiene consecuencias sobre toda la sociedad, madre, feto, familias, sociedad en total. El manejo clínico es desafiante y los biomarcadores podrían ayudarnos para discriminar un poco mejor este grupo de pacientes y referirlas en los que trabajamos en zonas no tan céntricas a centros de mayor complejidad para que tengan la mejor asistencia posible. ¿Cómo vamos? Trato de mantenerlo despierto un poco, yo sé que es tarde, pero es un checo de cosas. De hiperemesis, esto consulta súper frecuente, la van a ver quizás mucho más ustedes que nosotros, sobre todo las primeras semanas, porque dijimos que las personas gestantes en el primer trimestre suelen sentirse bastante mal, el efecto de la progesterona relajante y sedante de todo su aparato digestivo hace que respondan de manera desagradable desde el punto de vista digestivo. Y es súper frecuente que la persona gestante tenga algo de náuseas en el embarazo. Es habitual que algunas personas gestantes vomiten. No es normal que desarrollen una hiperemesis. Si ustedes les consultan, no, tengo una embarazada que está vomitando, ya bueno, está embarazada, ¿qué querés? No es necesario, ¿sí? Es cierto que muchas personas lo presentan, pero hoy por hoy existen un montón de recursos médicos que pueden hacer que sobre todo ese primer trimestre no lo pasen tan mal.
Suele arrancar alrededor de la quinta, sexta semana, con pico en la novena, y la gran parte de las gestaciones tiende a resolver su molestia emética entre la semana 16 y 18. Aunque algunas gestantes lo sufren durante todo el embarazo y a un 5% pueden llegar hasta el momento del parto con estado nauseoso persistente. Pero una cosa es el estado nauseoso persistente y otra cosa es la hiperemesis, ¿sí? Hay que diferenciar una persona gestante con náuseas y vómitos del embarazo de una hiperemesis gravídica, ¿sí? La hiperemesis gravídica es una persona que tiene vómitos, pero estos vómitos han llevado a alteraciones hidroelectrolíticas con pérdida de peso. Todo esto tiene que reunirse para hablar de una hiperemesis gravídica, ¿sí? Todos los días las personas gestantes molestas, hartas, cansadas de su estado de malestar acuden a la guardia y es frecuente que vomita mucho hiperemesis. El cuadro de hiperemesis gravídica requiere que esos vómitos que el paciente refiere tengan un impacto en el medio interno de ese paciente, alterando su progresión de peso, alterando su medio interno, ¿sí? Las causas no están del todo conocidas, obviamente hay un vínculo, una relación directa con la concentración de gonadotrofina coriónica humana. No hay hiperemesis si no hay embarazo, y no hay embarazo si no hay gonadotrofina coriónica humana, y en aquellas personas gestantes que han tenido embarazos múltiples o que tienen una enfermedad trofoblástica que cursa con valores de gonadotrofina coriónica humana mucho más elevados, es frecuente que tengan cuadros mucho más significativos de mesis y de hiperemesis, ¿sí? O sea que habría una correlación entre esto. Sin embargo, no todas las embarazadas con embarazos múltiples tienen emesis, no todas las embarazadas con embarazos molares tienen hiperemesis, y algunas embarazadas que tienen hasta embarazo detenido tienen hiperemesis. O sea que no necesariamente los valores de gonadotrofina coriónica son imprescindibles para que este cuadro se presente. Como siempre, cuando no tenemos mucho de qué agarrarnos, siempre decimos debe ser psicológico. Entonces, bueno, siempre hay quien dice que hay un factor, y sin duda en aquellas personas que tienen menos apego al embarazo, tienen más temores en el embarazo, estos cuadros pueden ser un poco más significativos. ¿Hay alguna correlación o alguna sospecha de alguna relación con el perfil endocrino suprarrenal? De ahí que en algunos casos el tratamiento con corticoides suele mejorar mucho la sintomatología, y hay factores mecánicos que también lo empeoran, ¿no? Las personas que ya tienen trastornos en la motilidad gástrica suelen tener más síntomas, y habría como si fuera una respuesta vagal, donde la distensión progresiva del útero, la distensión progresiva del cuello, del segmento uterino, podrían estar vinculadas a un estímulo parasimpático generador de este malestar. De ahí que muchas mujeres que en el primer trimestre tuvieron cuadros de mesis, en el tercer trimestre les vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque el útero ya sobredistendido podría despertar un poco esta sintomatología. También se postulan algunas deficiencias de nutrientes como el zinc, las dislipidemias, cambios en el sistema nervioso central y el Helicobacter pylori. Los antecedentes de lesiones gástricas crónicas podrían empeorar estas sintomatologías. La incidencia global es de 1 a 3 cada 1000 gestantes. Dijimos que requiere pérdida de peso, deshidratación y alteración del equilibrio hidroelectrolítico, y va a ser más significativo en aquellas personas que tengan hipersensibilidad a los estrógenos y aquellas personas que tengan migrañas, que tengan mayor sensibilidad al movimiento, al motion sickness, o que tengan mucha respuesta natural a ciertos olores o sabores, ¿sí? En apariencia, las madres de mayor edad, aquellos con anosmia y los tabaquistas podrían tener menos respuesta. Y acá se postula un poco lo que sería el deterioro de algunos centros nerviosos muy primitivos relacionados con el gusto y el olfato, que al estar más deteriorados de alguna manera generan menos respuesta al embarazo.
La paciente entra en un ayuno significativo, empieza con glucogenólisis y lipólisis. Esto hace que aumente la concentración de cuerpos cetónicos para garantizar la neoglucogénesis. Aparece la acidosis metabólica sumada a una deshidratación predominantemente extracelular. Hay hemoconcentración y por los vómitos tenemos hipocalemia, hiponatremia y hipocloремia, ¿sí? Todo esto lleva a distintos equilibrios hidroelectrolíticos que no voy a hablar yo porque ustedes saben mucho más que yo. Esto lleva a una deshidratación hipotónica progresiva, ¿sí? Que es lo que puede llevar a cuadro de deterioro grave de salud de esta persona, ¿sí? Clínicamente se nos va a presentar como una persona con vómitos inconversibles que perdió de peso con signos de hidratación franco, y en el laboratorio podremos encontrar la cetosis, la hipocalemia, la alcalosis metabólica, y en casos muy severos los déficits vitamínicos nos pueden llevar a la aparición de síndrome de Wernicke-Korsakoff, etc. ¿Sí? Neuralgia, polineuritis, insuficiencia hepática y la deshidratación sumada a la hemoconcentración aumenta la diátesis trombótica, ¿sí? En esta paciente que ya por su estado hiperestrogénico tiene su perfil procoagulante aumentado, ¿tá? Entonces, estas pacientes que han tenido hiperemesis tienen mayor riesgo de parto prematuro, tienen mayor riesgo de bajo peso para la edad gestacional y mayor riesgo de que el recién nacido tenga bajo peso en los primeros años de vida si uno no actúa adecuadamente en ese primer trimestre y revierte el cuadro, ¿sí? Esto afecta la calidad de vida obviamente durante el embarazo, y aquella persona que presentó hiperemesis en el primer embarazo es más factible que lo vuelva a presentar. El cuadro clínico tiene que ver con los signos principales relacionados con la deshidratación, ¿sí? Y a nivel del laboratorio vamos a ver los signos que hablamos recién. Como tiene una hipocalemia significativa, hay que estar atentos y a veces, aunque no tenga tanto impacto a nivel de pérdida de peso, sí hay que estar muy atento al ionograma y a la hipocalemia propia de los vómitos, porque estas mujeres muchas veces pueden tener una pérdida muy significativa del potasio que me lleve a una alteración de la polaridad de las membranas, con alteración del electro, con infradesnivel del ST, y que eso sea proarritmógeno. Entonces, algunas veces, aunque el cuadro no sea claramente o completo el cuadro de hiperemesis, a veces la alteración hidroelectrolítica nos obliga a ser agresivos en la reposición de volumen de esa paciente y la reposición de sales para evitar justamente alguna complicación arritmogénica, ¿sí? Muy bien. Obviamente, si esto lo dejamos a su evolución espontánea, a la larga nos va a llevar a déficits significativos, posibilidad de lesiones plénicas, esofágicas, neumotórax, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ante una embarazada, y parecido a lo que hacíamos con la presión, no seamos displicentes, y si tenemos una persona gestante con un cuadro de náuseas y vómitos significativos, empecemos descartando lo grave, ¿sí? Descartando la hiperemesis, más allá de interrogarla respecto del peso, pidamos un laboratorio completo y a partir de ahí vemos hacia dónde rumbeamos. Obviamente, ustedes lo más probable, más allá de que yo como obstetra viene una embarazada, me dice que vomita, lo primero que pienso es que está embarazada. Ustedes como médicos clínicos tienen una persona delante que le dicen que vomita y probablemente se les abra un montón de opciones distintas que no las tienen que olvidar solamente porque está embarazada, ¿sí? Entonces no dejemos de lado la posibilidad de una gastroenteritis, una colecistitis, una colangitis, la obstrucción biliar. Entonces, dentro de las metodologías de laboratorio que solicitamos, no es solamente descartar la complicación de la hiperemesis, sino descartar las otras posibles patologías que no podemos omitir. Porque si la persona esta estaba vomitando como loca y resulta que le pedimos un laboratorio y está ahí, bueno, le damos sales de rehidratación y se va a su casa, y no le pedimos una amilasa y la señora tenía una pancreatitis galopante, bueno, estamos omitiendo un diagnóstico con posibilidad de cambio en la respuesta vital de esa paciente, ¿sí? Entonces siempre, primero, para ir a lo habitual,
descartar las patologías de riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué puede darme vómitos? Todos los cuadros gastrointestinales, los cuadros renales como la pielonefritis, alteraciones metabólicas severas como una diabetes descompensada y algunos trastornos neurológicos como las migrañas con aura, algunos tumores neurológicos, lesiones vestibulares. Insisto, de esto ustedes son expertos. ¿Cuándo vamos a internar a esta persona? Cuando tenga la deshidratación significativa con pérdida de peso, cuando haya alteraciones hidroelectrolíticas que tengamos que reponer rápidamente y entonces necesiten un aporte endovenoso, y cuando haya un deterioro nutricional que no permite, pese al tratamiento ambulatorio, recuperar su situación clínica adecuada, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es, obviamente, lo principal, evitar la deshidratación, ¿sí? Entonces, según el estado clínico del paciente, seremos más o menos agresivos, y en función de eso, y acompañándonos con el laboratorio, vamos a plantear el plan de reposición adecuado. Los americanos, que les encantan las siglas, utilizan la sigla PUC, ¿sí? Que es vómito, y que tiene que ver con Pregnancy Unique Quantification of Emesis, y de esa manera ellos discriminan los grupos de riesgo, ¿no? Entonces le preguntan a la embarazada en las últimas 24 horas cuántas veces o cuánto tiempo no se han sentido bien, y si le dice me sentí perfecto, nada. Si dice, bueno, estuve medio nauseosa 1 hora al día, 2 a 3 horas al día, 4 a 6 horas, más de 6 horas, le dan un score de puntuación, ¿sí? ¿Cuántas veces vomitó en las últimas 24 horas? No sé por qué en este cuadrito está todo al revés, pero bueno, no vomité 1 o 2 veces, vomité 3 o 4 veces, 5 o 6 veces, más de 7 veces. Y por último, ¿cuántas veces en las últimas 24 horas estuvo con arcadas, ¿sí? Y esfuerzos de vómitos en seco, aunque no haya vomitado, porque pobre persona por ahí está tan deshidratada, con el estómago tan vacío, que está haciendo esfuerzos de vómito, pero ya no tiene ni qué sacar. Entonces, bueno, si no le pasó nunca, o si le pasó más de 7 veces, con todo esto se hace un score, y esto nos discrimina un score de bajo riesgo o leve cuando es menor a 6, moderado entre 7 y 12 y severo más de 15. Y un score de moderado o severo, de alguna manera también nos habla de severidad del cuadro y de necesidad de una terapéutica más agresiva para justamente mejorar la calidad de vida de esta paciente. ¿Cómo se trata la hiperemesis? Lo primero es tratar de evitar el deterioro, y para esto adelantarse, ¿sí? Dijimos que gran parte de las personas gestantes pueden tener algún grado de malestar, que si uno lo trata precozmente esto no evoluciona. ¿Cómo se hace la profilaxis? Principalmente medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Para esto el fraccionamiento de la dieta, ¿sí? es imperativo. Las comidas blandas, comidas frecuentes con raciones pequeñas, dietas bajas en grasas, evitar irritantes. ¿Qué son irritantes? Cosas obvias, todo lo que son aceite, frito, esas cosas, y todo lo que la paciente rechace, ¿sí? Y agregar algún suplemento vitamínico preconcepcional. Tanto el estómago vacío como el estómago sobredistendido aumenta el malestar. Entonces, aunque la paciente esté nauseosa, a veces comer algo, comer una galleta con un pedazo de queso, comerse una banana pisada, algo así, ayuda a quitarle la náusea. Y de última, si tiene que vomitar algo, a veces vomitar alivia, y entonces come un poquito, vomita, se siente mejor y después al rato puede retomar su alimentación, ¿sí? Hay un montón de terapias complementarias, para esto hay 1.000.000 de cosas. Tengan en cuenta cosas demostradas. El jengibre, remedio milenario. Esto de la China histórica, el jengibre realmente es un antiemético, un digestivo espectacular, y si incorporan el jengibre a todas las comidas, sobre todo en este primer trimestre, van a notar un mejoramiento muy significativo de los síntomas. La incorporación de manzanilla, menta, hoja de frambuesa también ayuda a los procesos digestivos. Venden unas pulseras que hacen presión a nivel de lo que sería la tabaquera anatómica o por ahí. Son como unas muñequeras de tenis, pero que tienen una pelotita. Se pone en la muñeca, aprieta ahí
y parecería, nosotros de medicina oriental, acupuntura, somos bastante poco conocedores, pero parecería ser de ayuda y como no hace daño, si le sirve, se le puede recomendar. Y aquellas pacientes que tengan una carga psicológica fuerte, obviamente es importante dar apoyo, dar sostén y recomendar el acompañamiento durante el proceso de la gestación. Si realmente no hay respuesta a todo esto y la persona, a pesar de todo, sigue vomitando, llega un momento que no hay otra que poner a esta persona en reposo digestivo, intentar ofrecerle un ambiente tranquilo para que esté relajada y baje su nivel de estrés y administrar antieméticos para que deje de vomitar. Hay que reponer líquidos y para esto todo lo que es un plan de suplementación a un paciente que está privado de la vía oral tiene que cubrir siempre las necesidades basales, las pérdidas concurrentes y reponer lo que perdió, el déficit previo, ¿sí? De nuevo, chicos, perdónenme, esto en función del tiempo y de la hora, ustedes son mucho más expertos en todo esto que yo. La persona gestante no difiere mucho y mucho menos en el primer trimestre de una persona no embarazada, con lo cual los cálculos del déficit, de la cantidad de electrolíticos que hay que agregar, de vitamina D y todo, no difiere y es la misma, ¿está? Así que vamos a apurar un poquito esto. En cuanto al suministro de tratamientos farmacológicos, la verdad es que cuando uno empieza a ver la FDA, mucho no apoya ningún antiemético, pero la mayoría de las guías de procedimiento del mundo suponen la utilización de casi cualquier antiemético. Bueno, pero la industria farmacéutica se cubre y es muy difícil después de la experiencia de la talidomida, ¿sí?, probar medicamentos y mucho menos hacer trabajos de investigación con embarazadas. Entonces, la mayoría de la evidencia es empírica, es retrospectiva, es de caso control, y si hace 1000 años que le estamos dando Reliberan a todos, debe ser que no le hace nada. Y un poco es así. Pero si leen el prospecto dice no dan una embarazada, con lo cual siempre que ustedes vayan a medicar a una embarazada, después vamos a verlo de nuevo un poquito más adelante, obviamente con el asesoramiento adecuado, díganle que no lea el prospecto. Muy útil parecería ser la suplementación con vitamina B6. Si bien la piridoxina sola no ha mostrado en una serie de trabajos cambiar significativamente el resultado o la respuesta a los vómitos, su asociación con doxilamina, ¿sí?, es un antihistamínico suave, es hoy por hoy el caballito de batalla de todos los obstetras para el manejo de los cuadros de mesis gravídica, ¿sí? La combinación de doxilamina con piridoxina, que se pueden tomar 2 comprimidos a la noche, uno a la mañana y uno al mediodía para empezar, suele revertir el 99% de los cuadros de mesis y hace que la mayoría de las gestantes puedan sobrellevar su primer trimestre con muy poquita molestia. Sumado a la fraccionamiento de la dieta, sumado a la incorporación de jengibre, sumado a evitar la comida muy copiosas, etcétera, etcétera. Pero esta medicación ayuda un montón. Cuando esto no es suficiente, se puede suplementar con metoclopramida, es un antiemético que todos conocemos. La prometacina no es algo que por lo menos yo esté muy acostumbrado a usar, no sé si acá se usa demasiado, hay muchas publicaciones, puede que en Estados Unidos se use más, acá no es lo más frecuente. Y en casos severos o de falta de respuesta, el ondansetrón se puede usar perfectamente. Entonces, no tengan miedo de dar antieméticos en la embarazada si le hace falta, incluso en forma preventiva. Si no, pues me tomo esto y no me sirve nada y sigo vomitando, el laboratorio está bien, está todo bien, no le digan es normal, aguantate porque está bien, ayúdenla, asesórenla, denle medicación antiemética sin miedo porque tenemos para darle, tenemos para que no la pase mal. ¿Está? En casos extremos, como les decía anteriormente, se puede llegar a la necesidad de corticoides, pero la verdad que hoy por hoy la mayoría de las veces no hace falta. Bien.
Ante la falta de respuesta a una medicación, podemos asociarlo, ¿sí? Podemos mezclar oxilamina con piridoxina con metoclopramida. Si con eso no anda, le podemos agregar el ondansetron también. Como tiene un mecanismo de acción diferente, podemos asociarlo, y la asociación de múltiples antieméticos, todos con seguridad demostrada, parecerían tener mejores resultados, ¿sí? Muy bien. Nuestro caballito de batalla, la combinación. Hoy por hoy, históricamente, había uno solo que se llamaba Epidap, que era de Urolab, que lo traían de afuera, fue el primero que entró en el país. Hoy por hoy casi todos los laboratorios tienen, este se llama el Metic, hay otro que se llama Detixol, otro que se llama Tuerix, otro que se llama, hay uno de Lea que sacó ahora que se llama Novomit o algo, 2000. Entonces, doxilamina con piridoxina, hoy por hoy caballito de batalla, súper efectivo, súper eficiente, súper recomendable. No esperen a que vaya a la obstetra, dénselo a ustedes, se los van a agradecer. En las pacientes con cuadros severos, recuerden que la hemoconcentración es un factor de riesgo significativo para trombosis. Embarazada, hiperestrogénica, hiperconcentrada, hiperemoconcentrada, tiene riesgo de trombosis. A veces en reposo y todo, no está mal considerar la tromboprofilaxis transitoria en tanto y en cuanto revierte su cuadro. Probablemente si revierte, recupera bien, se hidrata bien, vuelve a hacer su vida normal, se le pueda suspender, no trata de estar todo el embarazo anticoagulada, pero durante la internación evitemos las muertes por PEP. Bien, dijimos el corticoide como último recurso. Sabemos que el corticoide es una hormona que induce la diferenciación celular, y si bien está indicada para un montón de cosas durante el embarazo, cada vez somos más restrictivos en su uso, excepto indicaciones muy puntuales, porque cada vez hay más trabajos que demuestran que aquellos fetos sometidos a dosis de corticoides en forma persistente han tenido una diferenciación precoz de algunos tejidos con reducción del volumen de esos tejidos. Entonces, si es petizo porque era petizo, es una cosa; si es petizo porque le metimos onda de corticoides durante todo el embarazo, bueno, no pasa nada con los petizos, pero así como es petizo, impacta sobre otros órganos. Entonces, consideremos al momento de indicar una medicación, ¿sí? Bien, casos extremos, la nutrición parenteral, esto solo queda reservado para situaciones de intolerancia absoluta. Llevo 22 años haciendo obstetricia, creo que no lo vi nunca. ¿Cómo seguimos a esta paciente? Obviamente sabemos que la pérdida de peso que tiene, nadie pierde 2 kilos en una semana, lo que uno pierde en una semana es agua. Entonces, la forma más rápida de saber la respuesta al tratamiento y ver si se está recuperando es ver la recuperación en la balanza. Si la persona se rehidrata, orina, tolera la vía oral, recupera el peso, claramente estamos revirtiendo el cuadro, ¿sí? Muy bien. Si la paciente evoluciona por lo menos durante 24 horas sin vómito y el laboratorio recupera la normalidad, tenemos que pensar en la externación, ¿sí? Y la idea es, obviamente, no externarla sin nada, sino manteniendo y afianzando todas estas medidas de cuidado, ¿no? La dieta fraccionada, una dieta adecuada, un control riguroso, el apoyo médico y psicológico, la medicación. La dieta fraccionada tiene que ser rica en hidratos de carbono y baja en grasas, que es lo que es más difícil de digestión, que más se repite y lo que más favorece los vómitos. A las 48 horas, asintomática, tolerando dieta, peso en ascenso, hidratada correctamente, laboratorio normalizado, se puede ir a su casa. Y después de eso, los controles son progresivos, en general ya por un grupo de obstetricia, donde deberíamos intentar evitar a que retrograde la situación previa, ¿sí? ¿De esto tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿No se duermen todavía? Unas pocas palabras respecto de vacunación en el embarazo. Perdonen, parece un popurrí, estoy tratando de seguir los temas que me dijeron que tocáramos acá en esta charlita, ¿sí? Vacunación en el embarazo, hoy por hoy se recomienda, o sea, ¿cuál es el fundamento de vacunar a la persona gestante? Número 1, la tengo cautiva durante 8 o 7 meses, ¿sí? Con lo cual
justifica para tratar de garantizar de salud pública la cobertura de vacunas en general. Segundo, se ha visto que la madre con su sistema inmunológico puede generar anticuerpos y a través de la generación de esos anticuerpos, a través de la placenta, pasárselos al feto y conferirle durante los primeros meses de vida lo que se llama inmunización pasiva a ese feto, ¿sí? Entonces, a partir de acá, como la paciente embarazada tiene estos cambios inmunológicos que habíamos dicho, que de alguna manera alteran la inmunidad, hay que protegerla un poquito más de algunas cosas como el tema de la gripe. Cuando fue en el 2009 la epidemia de gripe A, no sé si ustedes eran muy chicos y se acordarán, pero acá en la Argentina tuvimos una epidemia de gripe A durante una temporada y en esa epidemia hubo cerca de, dentro de lo que era el AMBA, 20 muertes en mujeres jóvenes gestantes, ¿sí? Por esta gripe A. A partir de ahí dijeron, bueno, claramente dentro del grupo de mujeres jóvenes era muy significativo este número en relación a otras mujeres jóvenes que no se nos habían muerto, pero claramente esta gripe A les pega peor a las embarazadas, con lo cual la embarazada es una persona susceptible de fallecer por gripe A, y entonces desde entonces en nuestro país, toda gestante que va a pasar su embarazo durante la época invernal debe vacunarse para la gripe, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa si se agarra una influenza? ¿Cómo? Nada, va a tener una gripe probablemente más tediosa que si no estuviera embarazada, pero en general la influenza per se no es peligrosa para la gestante. El problema es la gripe A, H1N1. Y todas las vacunas antigripales tienen H1N1. Entonces, ya que le vamos a dar para H1N1, le damos el antigripal y tratamos de cubrir la gripe de esa temporada. ¿Está? Para eso se vacuna a las gestantes con la vacuna para la gripe. Respecto del COVID, el Ministerio dice que todas las gestantes, por condiciones más o menos parecidas, porque están un poco más expuestas, deberían vacunarse. No sé si notan que bajo la voz. Yo no lo sé, ustedes, de nuevo, en esto y en lo que es la medicina basada en la evidencia de esto mucho no hay, llevamos 2 o 3 años de la epidemia, sí se sabe que las gestantes que se agarraron COVID y que no estaban vacunadas lo pasaron peor que las mujeres de la misma edad que tuvieron su primera infección por COVID sin estar vacunadas, con lo cual, sin duda, la embarazada, por todas sus características, es un paciente susceptible de pasarlo peor. Ahora, yo no sé cuánto están ustedes actualizados al respecto, pero que alguien me diga si desde que apareció la vacuna, el hecho de darse 14 dosis o darse una cada 6 meses ha cambiado en algo más el perfil. La verdad que hoy por hoy la mayoría de los pacientes vacunados, aunque sea con 3 dosis, aunque se lo hayan dado hace más de un año, no suelen dar cuadros tanto más graves que el que se dio la última dosis hace 6 meses. La vacuna no evita la enfermedad, o sea que el COVID lo mismo lo puede contraer la embarazada. Sin duda, el que ha estado vacunado tiene menos posibilidad de hacer el cuadro grave. Y si hay que dárselo cada 6 meses o si la gestante tiene que hacerlo, dice el Ministerio de Salud que sí. Con respecto a la vacunación pasiva, entonces, que es el otro fundamento, y lo otro, dijimos entonces, gripe, sin duda, COVID, los años nos lo dirán, y lo otro que, como en nuestra generación no estaba incluida en el calendario de vacunación habitual, la vacuna de la hepatitis B, se recomienda, el Ministerio nos pide a nosotros obstetras que tenemos a las pacientes cautivas que aprovechemos el embarazo para aquellas mujeres que llegan a esa instancia sin vacunación para hepatitis B, que les preguntemos y si nunca se vacunaron, aprovechemos que las vamos a perseguir durante unos meses para que cumplan su vacunación. Hoy por hoy, en la Argentina la mayoría de los niños, mejor dicho, todos los niños cuando nacen reciben vacunación para hepatitis B y está dentro del calendario, con lo cual, cuando esos niños me vuelvan a llegar, que ya no me van a llegar si Dios quiere, ya no se va a vacunar más la hepatitis B porque no es especial para el embarazo, es solo de oportunidad. Gripe, hepatitis B para la gestante COVID. Y después se dan otras 2 vacunas que se dan para el feto. Y esta es triple bacteriana A celular
y vacuna incorporada este año a los calendarios del mundo, la vacuna del virus sincicial respiratorio. Sí. Dijimos que la madre sintetiza anticuerpos, tiene un sistema inmune potente y a través de esos anticuerpos pasa a placenta y eso le confiere protección extra al recién nacido. La vacunación con triple bacteriana celular, histórica ya desde hace muchos años, demostró reducir sensiblemente la incidencia de tétanos congénitos, demostró reducir significativamente la incidencia de coqueluche durante los primeros 6 meses de vida. El coqueluche es la famosa tos ferina, la tos de perro, tos de foca, que muchos pibes lo tienen, súper frecuente en época invernal, pero cuando los agarra a los bebitos recién nacidos es causa de mortalidad. Entonces, bueno, vacunando a la madre, nosotros les conferimos la protección extra durante los primeros 6 meses hasta que su propia vacunación reduce la posibilidad de desenlaces graves para esos niños. Históricamente, en la Argentina y yo creo que en el mundo, llega el invierno y toda la guardia de pediatría y los servicios de pediatría y de internación se saturan de niños con bronquiolitis, sobre todo los más pequeños, y esos son los que peor lo pasan y de nuevo esos son los que se mueren. Y gracias al avance se ha últimamente desarrollado la vacuna para el virus sincicial respiratorio y desde septiembre del año pasado que empezó en Europa y desde marzo-abril de este año que empezó acá en la Argentina, se dice que todas las gestantes entre la semana 32 y 36, 37 deben vacunarse para el virus sincicial respiratorio, tal que en las 2 semanas siguientes su sistema inmune les genere anticuerpos para que pasen al bebito, para que ese feto al momento de nacer nazca con protección para el virus sincicial respiratorio. Y el año que viene veremos cómo nos fue este invierno con los recién nacidos internados, ahora que gran parte de nuestras madres estamos intentando de que se vacunen. ¿Está? ¿Por qué no la damos antes y solo entre la semana 32 y 36? 1, es nueva. 2, hay un trabajo de investigación que se hizo en África y en ese grupo estamos en fase 4. O sea, ya se hizo la fase 3, ya está autorizada mundialmente, estamos haciendo experimentación en humanos, pero como todavía no hay suficiente tiempo, estamos en la etapa de reporte de casos raros. Y terminando la fase 3, dentro de los grupos en los cuales se vacunó en forma masiva, pobrecito, siempre en fases más precoces les toca a los africanos, encontraron que en un grupo específico aquellas madres que se habían vacunado tenían mayor incidencia de prematurez, o sea que al mes de vacunarse había mayor número de partos prematuros. Solo fue en ese grupo de esas madres africanas, pero despertó una alerta en todos lados y entonces dijeron, bueno, si nosotros queremos para que proteja al bebé, que van a ser en los próximos meses, y no queremos aumentar otros riesgos por otro lado, es por eso que esta vacuna hay que darla después de la semana 32, tal que si la doy en la semana 32-33 y al mes, por el motivo que todavía no conocemos, desencadena el parto, vamos a estar ya de 36-37 semanas, estamos de término, no sería tan grave. ¿Está? Por eso, hoy por hoy, se da en todos los CGP vacunatorios de los hospitales públicos a toda gestante que tiene que certificar que tiene más de 32 semanas de embarazo. ¿Está? Y si por algún motivo les toca a una gestante que se vacunó y tiene algún evento extraño, alérgico o lo que sea, por favor, es de denuncia obligatoria porque de nuevo estamos en fase 4 de esta vacuna y es importante ver qué hace o qué no hace. Bien. Respecto a la medicación en el embarazo, es el cuco de que la embarazada no puede tomar nada. Entonces, esto no es así. Como ya habrán visto, hay un montón de cosas que podemos darle a las embarazadas. Importante, obviamente, no dañarla. Casi todos los medicamentos se resguardan, ¿no? El tema desde el laboratorio para evitar ser cuestionados por la utilización de esa droga en una gestante, pero la verdad es que hay un montón de drogas que son seguras. Obviamente pensemos al bebito como un tejido en alto estado replicatorio y por lo tanto todas aquellas medicaciones citostáticas sin duda tienen un impacto sobre el feto, ¿sí?
Bueno, pero entonces ningún quimioterapia. Usamos medicación quimioterápica en algunos gestantes, ¿sí? Hemos tenido madres con cánceres avanzados y en situaciones muy críticas que realmente se benefician de empezar lo antes posible con la terapéutica, y si sacamos al bebito lo matamos, y si lo dejamos, y bueno, cánceres de colon, cánceres de mama, y no les ha ido tan mal. No es gratis, obviamente no es deseable, pero siempre cuando vayamos a medicar a una persona gestante, ¿qué tenemos que hacer? Riesgos, beneficios, ¿sí? Bueno, pero no le voy a dar una medicación abortiva. Bueno, obviamente que hay ciertas medicaciones que están formalmente contraindicadas, ¿sí? En estos casos, obviamente, siempre está bueno tener a mano el teléfono de los tetramigos, ¿sí? O hoy por hoy, lo que está a disponibilidad de todo, que es el acceso a Internet. Y con Internet acá tenemos un par de páginas que son bastante amigables, donde ustedes simplemente colocan la medicación que quieren suministrarles y les da la recomendación y la evidencia. ¿Sí? Esto es clase A, esto es clase B, esto es clase C. ¿Está? Entonces, fui a ver a una... Me llamaron porque tengo una neumonía en un departamento y resulta que una señora está embarazada y yo le quería dar... claritromicina, ¿se podrá o no se podrá? Bueno, claritromicina sí es válida, se la puedo dar, se la recetan sin miedo. ¿Estamos? Pero bueno, tener esto, porque el espectro de medicación que se puede usar es tan amplio, hay tantas cosas que ustedes usan mucho más que las que uso yo, que de empezar una por una, decirles qué se puede dar y qué no se puede dar, podríamos estar días. Entonces, tengamos un vademecum a mano con accesibilidad y eventualmente, si realmente por una situación determinada, bueno, pero me está haciendo una anafilaxis, ¿qué? ¿No le puedo dar una adrenalina? Bueno, entonces, bueno, riesgo-beneficio no es lo ideal, no está bueno, pero si se me está chocando, por ahí le tengo que dar la adrenalina, riesgo-beneficio. Y siempre documentado. Creo que esto es lo último. 2 palabras les voy a decir, esto voy muy rápido. Este es un tema súper raro. A Dios gracias, es un evento catastrófico en la persona gestante. Básicamente es una respuesta anafiláctica en primera instancia a los componentes del líquido amniótico. Dijimos al principio que la placentación hacía que la placenta y el útero estuvieran íntimamente relacionados con un lecho vascular súper extenso, y en el momento del parto y del nacimiento esas uniones se rompen, tiene que funcionar el sistema hemostático para contraer ese útero y colapsar esos vasos, el sistema de coagulación para que esos vasos dejen de sangrar, y no debería haber un traspaso significativo de contenido del embarazo hacia el torrente sanguíneo. Siempre hay cierta transfusión feto-materna, ¿sí? De hecho, es por eso que las madres que son RH negativas siempre se las protege con inmunoglobulina anti-D. ¿Por qué? Porque cuando nace en el momento del parto, siempre hay, durante las últimas semanas, hay cierto traspaso de tejido fetal y de sangre fetal a la sangre materna, ¿tá? Mucho más en el momento del parto. Entonces, en el momento del parto, cuando se están dando las contracciones, cuando se está dando el alumbramiento, puede pasar que haya algo de pasaje del líquido amniótico hacia el torrente circulatorio materno. Dijimos, es poco frecuente, pero cuando esto se desencadena, genera una respuesta sistémica que hace toda el cuadro evolutivo esperable de un shock. ¿Sí? Un shock súper significativo. Obviamente, en este caso, si bien el tratamiento es el del shock y nos vamos a concentrar sobre el shock, para decir que la causa fue una embolia de líquido amniótico, primero vamos a tener que descartar un montón de otras cosas. Si el anestesista le acaba de hacer una dosis de ampicilina endovenosa, porque la paciente era estreptococo positivo y la señora empieza a que le falte el aire y se empieza a brotar y qué sé yo, la verdad que lo primero que tenemos que pensar es que es una respuesta anafiláctica por ahí al antibiótico, ¿sí? Pero bueno, lo importante a tener en cuenta es paciente que en forma repentina, aguda, por el motivo que sea, comienza con un cuadro
de shock, ¿sí? Como les decía, como esto puede no estar en todos lados, la gente que quiere estudiar esto sugiere que para hablar de embolia de líquido amniótico tengamos en cuenta estos 4 criterios. O sea, tiene que darse en una persona que dentro del parto, los 30 minutos posteriores a la expulsión de la placenta, inicia un cuadro repentino de paro cardiorrespiratorio, hipotensión con compromiso respiratorio, disnea, cianosis, síntomas francos de coagulación intravascular diseminada con disminución de las plaquetas, alteración de la protrombina y caída del fibrinógeno, ¿sí? Esto lleva a distintos puntos como para hacer diagnóstico de coagulación intravascular diseminada y no tiene que tener fiebre, ¿sí? Porque si no podríamos estar ante un cuadro de shock séptico. Y obviamente todo esto tiene que ser antes de que la coagulación intravascular diseminada por sí misma nos empiece a dar síntomas de coagulopatía. Porque si la señora tuvo un alumbramiento dificultoso y está sangrando hace media hora y empieza con estos síntomas, pensemos primero en un cuadro de coagulopatía por consumo y de shock hipovolémico antes de pensar en un cuadro de embolia de líquido amniótico, ¿sí? Bien. Según las distintas series y según los criterios que se utilizan, fíjense que va de 1 y pico a 6 casos cada 100.000 nacimientos. Esto tiene que ver con los criterios diagnósticos que se han utilizado en los distintos trabajos. Como les decía, puede estar sobreestimado por no utilizar, ser riguroso en los criterios diagnósticos. En sí, parecería ser la causa esto, el pasaje abrupto de líquido amniótico a la sangre. Dentro de ese líquido amniótico hay células fetales, hay lanugo, hay material gaseoso, hay un montón de cosas que en algunos casos, en algunas anatomías patológicas, se ha encontrado a nivel pulmonar, entonces uno puede sospecharlo más fuertemente. Pero, ¿qué pasa? No siempre esto es así. Hay un montón de pacientes que fallecieron con sospecha de embolia de líquido amniótico que en la histología no le encontraron nada a nivel pulmonar, y al revés, mujeres que fallecieron por otras causas o que se tuvieron que biopsiar por otras causas y que al estudiarlas encontraron células fetales, lanugo, calcium dentro de algunos territorios vasculares y no por eso les generó el cuadro de embolia de líquido amniótico, con lo cual es un cuadro difícil, un desafío para rotularlo. Lo que a nosotros nos importa es que es una gestante que dentro de esos 30, en el momento periparto, dentro de los 30 minutos posteriores, ustedes van a recibir la llamada de la señal roja diciéndole que hay una paciente gestante que está severamente descompensada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Y el tratamiento es el del shock, ¿sí? Entonces, si tenemos alteraciones cardiovasculares, hipotensión severa, arritmia, paro cardiorrespiratorio, bueno, todo lo que es la reanimación cardiovascular básica inicial, ¿sí? La hipoxia, enseguida colocar oxígeno, ¿sí? Tratar el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, tratar la coagulopatía con reposición aguda y el deterioro neurológico, intentar prevenirlo obviamente con el manejo adecuado del shock. Entonces, seguimos. Entonces, para pacientes con sospecha de embolia de líquido amniótico que tienen una compensación rápida, hacer un apoyo para estabilizarla hemodinámicamente, garantizar una vía aérea segura y dar oxigenación para prevenir la lesión neurológica, y el control de cerca del cuadro hematológico para la prevención de la coagulación intravascular diseminada. Y en las pacientes inestables que hacen el cuadro más complejo, obviamente esto requiere de un abordaje multidisciplinario. Yo a usted trataré cuidando la hemorragia y viendo si necesito de alguna manera ir a cerrar la unión feto-placentaria para evitar que haya mayor pérdida por ese lado. Ustedes clínicos deberán garantizar la adecuada perfusión tisular. Los hemodinamistas verán si pueden ayudar con el tema del aporte sanguíneo y el soporte hemodinámico. Los terapistas garantizando
la vía aérea y el soporte cardiovascular, bueno, súper complejo, ¿sí? Y debe realizarse una reanimación agresiva, una mujer joven y previamente sana. Muy difícil aceptar una muerte materna, ¿sí? Entonces estas son las pacientes que deben enseguida, cuando los llaman por una embarazada, y los llaman por una urgencia, es cuando no hay que limitarse, no hay que menospreciar, no hay que descuidarse, hay que agotar todos los recursos y siempre mejor, digamos, sobreactuar y decir, trajeron el carro de paro, llamaron al cardiólogo, al terapista, al clínico, estamos todos acá, al final la señora solamente es hipotensa. Bueno, ¿qué? Mejor eso y no al revés, que lo llaman a ustedes y ustedes ya llegan a reanimar un cadáver. Entonces, ser agresivo en la reanimación desde el minuto cero, ¿sí? El pronóstico suele ser reservado. Hoy por hoy yo creo que tiene que ver más con mejores estados de la gestante y lamentablemente en esto mayor incidencia de cesárea selectiva, lo que lleva a menor incidencia de partos, lo que lleva a alumbramientos por ahí más rápidos y menos traumáticos, lo que lleva a un potencial menor incidencia de esta transfusión feto-materna de contenido, ¿sí? La mortalidad es alta, tiene más de un 20%, y aquellas pacientes que sobreviven después de un cuadro de estos eventos no es infrecuente que tengan alguna morbilidad significativa de por vida.